al cual he titulado El gran secreto de la libertad. Que hay un gran secreto en la verdadera libertad, en la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese secreto? Ahorita lo vamos a ver. Quiero hacerles un comentario, una anécdota respecto a un gran violinista, un enorme violinista que hubo en un muy buen tiempo. Y él se expresaba de la siguiente manera. Fíjense, decía él: en mi mesa tengo una cuerda de violín que es libre para moverse en cualquier dirección que yo quisiera, ¿verdad? Si doy un toque, responde y es libre. O sea, con el hecho de nada más tocarla, ¿verdad? En automático esa cuerda pues se movía. Dice, pero no tiene la libertad para emitir un sonido agradable, un canto o una melodía. Así, dice ese hombre, que la tomo y la fijo en mi violín, o sea, la amarra, ¿verdad? La entrelazo. Y cuando está bien atada, bien tensa, es cuando es libre por primera vez para cantar, para expresarse, ¿verdad? Es así como funcionan las cuerdas de violín, ¿verdad? Si las tuviéramos ahí fuera de el aparato, pues en automático nada más estaría como un pedazo de metal o del material que sea hecho esta cuerda, y no tendría ningún objetivo, no tendría ningún valor propiamente dicho. Pero una vez que la ponen en el equipo, en el violín, y la tensan, la afinan, ustedes se han dado cuenta de que es algo maravilloso escuchar a un buen violinista ejecutando su instrumento, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo vamos a aterrizar a la vida nuestra, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Quiero decirles que la verdadera libertad llega cuando nos atamos a Jesús, cuando nos fijamos en Él, cuando posamos nuestra mirada en Él. Es allí a donde nosotros obtenemos la verdadera libertad. Así como la cuerda del violín, ¿verdad? Que cobra vida cuando está atada al violín y puede ser ejecutada una pieza, una obra maestra. Así nosotros cobramos vida en Cristo. Jesús es el gran libertador que nos libera. Amén. Entonces, obviamente podemos comprender que el corazón del cristianismo está en la relación que tenemos con Jesús. De otra manera, pues no nos podríamos llamar ni siquiera cristianos. Si tú y yo no tenemos una relación con Jesucristo, pues tendremos una religión cualquiera. Pero eso no nos etiqueta o no nos da la oportunidad de verdaderamente ser seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Como sabemos, Él murió por nosotros, resucitó a la vida y vive hoy. Hoy más que nunca Él está vivo, no solo en nuestros corazones, sino en la verdad de Dios, ¿verdad? No podemos verlo físicamente, pero sí lo podemos ver con los ojos de la fe. Y el pasaje de hoy que vamos a ver ahí en el libro de los Hebreos, pues dice que vemos a Jesús, más adelante escribe que debemos fijar nuestra mirada en Jesús, que es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Y en tanto que el autor de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, pues también es el autor de nuestra salvación. Y esto pues ya lo hemos visto en anteriores versículos, que es una salvación increíblemente grande, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Entonces, ¿qué conlleva esta salvación? ¿De qué somos libres, mis amados? ¿Qué verdaderamente es lo que nos trae a salvación y vida eterna? Pues bien, déjenme decirles que vamos a leer en el pasaje bíblico de Proverbios del capítulo 26, versículos del 13 al 22, para poder comprender todo esto. Y aquí nos va a enseñar a tener libertad acerca del miedo. Vamos a ser libres del temor, de la angustia, del miedo. Dice Proverbios 26:13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasado, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro de sabiduría práctica, en donde nosotros podemos atender a esos dichos, ¿verdad? Y así como cuando echamos mano de los dichos humanos, de los dichos que de repente alguien expresa y dice, que nos ayuda de repente pues a actuar de una mejor manera, pues el libro de los Proverbios, mis amados hermanos, no son dichos netamente humanos, sino es la inspiración divina y esto nos tiene que llevar a bendición, ¿ok? Entonces, como cristianos no debemos tener temor, no debemos temer. Al único que debemos tener temor, del único que debemos tener ese temor reverente es de Dios. ¿Ah? Así nos lo enseña la palabra y así es como debemos actuar. Nunca deberíamos permitir que el miedo al enemigo nos frene, nos haga que echemos para atrás. El autor de Proverbios dice que el perezoso, ¿verdad? Dice, hay una fiera en el camino y por las calles un león anda suelto. Entonces, déjenme decirle que todos y cada uno de nosotros pues nos enfrentamos a fieros leones en el día a día, ¿verdad? Pero no tenemos que dejarnos amedrentar por el miedo o llevar por esa condición de miedo que nos llevaría a la inercia, a la pasividad, a la falta de actividad. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que ustedes y yo no tenemos por qué ser como un perezoso, como un holgazán que no atiende a la palabra y por lo tanto se escuda en algunas condiciones que pueda estar presentando su vida. Jesús nos libera para avanzar sin ningún miedo delante de la oposición. O sea, Él ha vencido al mundo y por lo tanto ustedes y yo tenemos que ir caminando en esa libertad, en esa gran verdad que Cristo ha ganado para nosotros. La libertad, mis amados, es la antítesis de la apatía. El escritor, por ejemplo, continúa advirtiéndonos contra todo tipo de pereza. Esa apatía que de repente mostramos en la vida, pensamos que nosotros no deberíamos hacer tal o cual cosa porque hay enemigos que están acechándonos, situaciones que nos están de alguna manera como limitando, pero el libro de Proverbios nos advierte acerca de eso, de eso. De hecho, nos advierte de que no debemos involucrarnos, por ejemplo, en los pleitos de otras personas, ¿verdad? Una cosa es ser pacifista y otra cosa es involucrarte al punto de que puedas ahí meter tu cuchara y para que al rato se cumpla ese dicho que el que mete paz saca más, porque en muchas ocasiones no lo hacemos con el objetivo de ser pacificadores, sino más bien para echarle fuego a leña, más bien leña al fuego. ¿Ah? Entonces dice que también nos amonesta contra los chistes o las bromas que de repente conllevan a contar mentiras, a hacer cosas que no van. No es que Dios quiera que nosotros seamos adustos, secos, parcos, que siempre estamos con la cara bien endurecida y que no podamos reír. No, sí podemos reír, sí podemos de alguna manera hacer bromas, pero no a costa de la condición de otra persona, no haciendo lo que en inglés famosamente ya se conoce como el bullying, ¿verdad? Y mucho menos echar mano de la mentira como para señalar o como para bromear, entre comillas, respecto de una persona que le puede llevar a tener dolor en su corazón. Recuerden que nosotros ahora, como nuestro Dios, amamos y el amor nos lleva a comprender que debemos ser los menos que provoquemos dolor en el corazón de alguien. Eso es amar, ¿verdad? Es provocar
que la persona que está a nuestro alrededor, la persona que está a nuestro enfrente, pues se sienta de una manera correcta, que no le hagamos sentir daño, ni perjuicio, ni nada por el estilo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la mejor manera de sanar un pleito, por ejemplo, pues es detener la murmuración. ¿Cuántas veces te han venido a decir algún chisme? Y lo que podemos y debemos hacer nosotros como hijos de Dios es detener en ese momento la murmuración, no ser nosotros un eslabón más de la cadena de chisme, ¿ok? Cuando alguien venga y te diga, no es chisme, nomás me lo platicaron, hasta ahí lo tienes que dejar. Y si te es posible hacerle una observación a esa persona de decirle que, por favor, deje de hacer eso. ¿Por qué? Porque sin murmuración un pleito se apaga, igual que sin leña un fuego se extingue, ¿verdad? Eso lo podemos entender. Entonces debemos ayudarle a esa persona a ser la sal y la luz que necesita este mundo respecto a ese tipo de conductas o acciones. Que esa persona sepa que puede dejar a un lado los chismes, las mentiras, el embuste, la murmuración, para efecto de apagar propiamente un pleito, ya no seguir echándole leña al fuego. Amén. Eh, Ustedes y yo sabemos muy bien que es muy tentador escuchar los chismes, ¿verdad? De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente, bueno, ya desde hace mucho tiempo, los reality shows y los programas que verdaderamente lo único que hacen es ser chismosos, ¿no? Meterse en la vida de ajena, de estar murmurando, de estar amarrando navajas, han crecido en popularidad increíblemente. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra caída, la tendencia a nuestro pecado acerca de enterarnos o querer enterarnos de lo que le sucede o no a otra persona, como si nosotros tuviéramos potestad o derecho o poder como para hacer algo en relación a eso, nada más nos gusta enterarnos, a ver qué pasó. Curiosamente, a mí me da mucha, pues hasta pena, tristeza y coraje a veces cuando va uno en la carretera y desgraciadamente hubo un accidente y se hacen enormes filas para atrás. Porque no es que se haga cuello de botella, no es que no se pueda pasar o seguir transitando correctamente. No, simplemente es porque la gente hasta parece que le dicen, ven, mira, te llaman, es para ti este lío. Y la gente se frena, empieza a ver si algo, no sé qué quieran ver, y desgraciadamente eso provoca un lío, ¿verdad? Entonces, es muy dado en la vida del ser humano tratar de escuchar los chismes, porque dice la palabra de Dios en el versículo 22, los chismes son como ricos bocados, ¿verdad? Como un bocado delicioso, suculento, que se desliza hasta las entrañas. Pero honestamente, mis amados hermanos, escuchar los chismes es tan malo como chismear. Acuérdense que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Ah? Esos dichos pues traen sabiduría a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ni agarrarle la pata a la vaca para que no tengamos nosotros culpabilidad. Entonces, eso de escuchar los chismes, que es tan malo como chismear, es igual que captar o tomar bienes robados, ¿verdad? Que es tan malo como robar. En algún momento yo les he hecho el comentario de que en mi tienda, cuando yo tuve un mini super hace aproximadamente 16, 17 años, pues llegaban productos robados, muchachos que llegaban y ofrecían ese tipo de productos. En muchas ocasiones, honestamente, yo sin Cristo, pues yo decía, yo no lo robé, ¿verdad? A mí me lo traen, yo lo pago, es más, pago por el producto que me están trayendo. Pero hay que ser bien honestos. Yo pagaba obviamente menos de la mitad del valor de ese producto y a final de cuentas yo era promotor, ¿verdad? De ese tipo de ilícitos. Yo apoyaba a ese tipo de acciones equivocadas. La gloria sea para Dios, porque cuando el Señor me rescata, tiene misericordia de mí, empiezo a dejar de hacer todo ese tipo de ilícitos y pues ahora y llega el momento en el que pues cuando sabe uno que es algo que proviene de un robo, aun cuando lo necesite uno de mucho, cuando sea lo que verdaderamente uno quisiera, mejor no. ¿Por qué?
porque si no nos involucramos en este tipo de acciones y conductas equivocadas. Nosotros hemos sido llamados a hacer lo correcto. Entonces, como les he comentado, el libro de Proverbios es un libro práctico de sabiduría. Y obviamente aquí hay sabiduría sobre cómo sanar una disputa, por ejemplo. Nunca debemos añadir más fuego, no debemos echarle más leña al fuego. Debemos ser más bien pacificadores. A eso fuimos llamados en Cristo Jesús. De hecho, en el monte, en el sermón del monte, ¿verdad? Eh, Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán el reino. Dios nos llama a, cuando podamos meter las manos, sea siempre en pro de la paz, en pro de que la situación que se esté viviendo sane en el nombre de Jesús. De otra manera, mejor ni meternos, ¿ok? Bueno, hay que darle gracias a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos ser liberados ahora de nuestros miedos. Podemos salir a la calle, no como los perezosos, ¿verdad? Que dicen, anda un león rugiente allá afuera. Sí, anda el león, pero tú y yo no tenemos por qué tener temor. Jesucristo ha vencido a ese león y ahora nosotros nos podemos disponer en actividad, ser verdaderamente libres. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes ante cualquier tipo de oposición, ante cualquier tipo de situación y nunca dejar que el miedo nos paralice. ¿Verdad? Nosotros no tenemos por qué estar en una condición de parálisis respecto al miedo. Fíjense que les voy a contar una situación que a mí me sucedió hace tiempo. Curiosamente, a mí no me daban miedo los perros. Durante mucho tiempo yo podía estar con los animales y tenía yo, junto con mi familia, tenemos de repente perros agresivos, de esos que son muy peleoneros. Y llegó un día en que yo visitando a mi hermana Esperanza, que estaba trabajando en aquel tiempo en la Cruz Roja de aquí de Toluca, llegó un muchacho al que lo había mordido un Rottweiler. Y la verdad, al ver las heridas que ella estaba curando, sinceramente yo me reflejé en esa condición y yo decía, caray, imagínate que a mí me suceda eso. Pues déjenme decirles, mis amados, que a partir de ese momento, eh, una ocasión que se me vino encima un perro y me empezó a ladrar, yo sentí como mi columna, de hecho en la parte baja de mi espalda, sentí cómo se me tensó de tal manera que no me dejó ni dar un paso. Me paralicé, me dio miedo en ese momento ese animal y me quedé frenado y no me podía yo ni mover. Obviamente estaba yo a expensas de lo que el animal hiciera, pero bueno, ustedes saben que cuando uno no arenga a los perros, no hace uno nada, se queda uno quieto, normalmente los animales tienden a no atacar más. ¿Por qué? Porque su naturaleza es defender el área, ser territorialistas. Y si uno se queda estático, pues ellos normalmente nada más olisquean y se van. Bueno, sucedió eso, gracias a Dios no me mordió. Pero yo hice un análisis que a partir de ese punto me provocó pánico el hecho de que el perro se me viniera encima y me quedé frenado, paralizado, así literal. Entonces, cuando vine a los pies de Cristo, pues yo oraba a Dios porque esa condición se me quitara, porque la verdad no es nada grato sentirse frenado por temor. Y no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero en lo particular a mí me pasó. Y ahora yo le doy la gloria a Dios, le doy gracias a Dios porque no ha vuelto a suceder ese tipo de eventos, aun cuando ha habido perros que se me han venido encima, que me han atacado y que en el nombre de Jesús siento la libertad para hacer lo correcto. ¿Ah? Echarme a correr. No es cierto. Simplemente hacer lo correcto. O sea, sí quedarme quieto, frenado, pero ya no paralizado por el miedo, sino por la acción propia. Eso es lo que quiero dar a entender el día de hoy. Entonces, nosotros nunca dejemos que el miedo nos paralice. ¿Cuántas veces por miedo tú has frenado alguna acción, alguna empresa, algo que ibas a emprender y de repente el enemigo de nuestras vidas te metió esa gran mentira del temor, del miedo por lo que vaya a suceder y te quedaste frenado? Y posiblemente allí era donde Dios
iba a enviar tu bendición o te estaba enviando la bendición y por el miedo te frenas. Hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo somos libres. ¿Qué tenemos que hacer en esos tiempos? Orar a Dios y saber si la voluntad de Dios es emprender algo o no, pero que sea sobre la voluntad de Dios. Nuestras decisiones que siempre sean atendiendo correctamente a la voluntad de Dios y no a la parálisis del miedo. ¿Ok? Bueno, esto nos lleva entonces ahora sí a leer Hebreos 2 del versículo 1 al 18. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar que hay una verdadera libertad del pecado y de la muerte. Tú y yo hemos sido llamados a libertad en el nombre de Jesús. Hay una salvación increíblemente grande. Y aquí está el secreto, el gran secreto de la libertad, mis amados. Dice la palabra de Dios, Hebreos 2:1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase por la muerte de todos, por todos, perdón, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiero volver a leer este versículo 15 porque es aquí el meollo del asunto. Aquí está la clave, el gran secreto de nuestra libertad. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Honestamente, antes de venir a Cristo, tú y yo teníamos un gran temor, miedo, pavor a la muerte. De hecho, ¿cuántos de nosotros no queríamos que ni siquiera nos hablaran de la muerte? O sea, que ni tocaran ese tema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente sentíamos ese temor. Pero ahora, ¿verdad? Dios nos ha liberado, ya no estamos sujetos, ya no estamos en servidumbre a ese temor. Ahora hemos declarado que la perfecta voluntad buena y agradable se va a ejercer en nuestras vidas y que nosotros la aceptamos y la acogemos con amor, sabiendo que todo lo que nos suceda nos va a suceder para bien, porque Dios nos ha llamado para un propósito, porque le amamos, porque ahora Jesucristo murió, resucitó y fue alzado a los cielos para bendición nuestra. Amén. Entonces, dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció,
siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense qué bendita palabra y qué hermosa palabra Dios nos da a través del escritor de la carta a los hebreos, mis amados. Esta carta está escrita para advertir contra la pérdida del rumbo, cuando de repente, ¿verdad? Como que pierdes la brújula. ¿Cuántas veces te ha sucedido eso en la vida? En muchas ocasiones tú, por la situación que se vive, por el desconcierto que hay, de repente ya no sabes ni para dónde jalar. ¿Ah? Pues esta carta es la que te va a dar la dirección correcta, te va a redireccionar. Esta carta justamente es lo que sucede cuando ahora con la tecnología del GPS, ¿verdad? De repente te sales de ruta por alguna situación en particular y el GPS tiene la necesidad de reorientarse, recalcular y darte otra vez la ruta correcta. ¿Ah? Yo creo que lo has visto en algún momento. O en su defecto, si no utilizas GPS y tú vas a ir a un lugar, te dan una dirección y te dan algún señalamiento, ¿verdad? Te dicen, vas a ir por aquí, vas a encontrar esto, vas a hallar aquello, y más o menos por ahí te vas dirigiendo. Cuando por alguna circunstancia te sales de la ruta y de repente pierdes la orientación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente, humanamente tendríamos que preguntar, oye, estoy en tal lugar, ¿qué debo hacer? O en su defecto, ver pasar a alguien, oye, por favor, no me puede orientar hacia dónde debo dirigirme, busco esta dirección. Y la gente te dirá, ¿ah? Pues justamente cuando perdemos nosotros el rumbo de nuestra vida, la situación en la que estamos inmersos, pues tenemos la necesidad de preguntarle a Dios. Y Dios te va a dirigir a la carta de Hebreos para que seas redireccionado, para que vuelvas a tomar el rumbo correcto en el camino del Señor. Entonces, la mayor parte de la gente no deja de ser cristiana de repente, ¿verdad? Sino que van dejando poco a poco, derivando las cosas, dejando al olvido las cosas, hasta un día alejarse del todo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Pues venir a los pies de Cristo nuevamente, retomar su relación personal con Él. El autor de los Hebreos se incluye a sí mismo en la advertencia, dice en el versículo del 1 al 3, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Tú y yo ya hemos escuchado la palabra de Dios durante un muy buen tiempo, cada quien tendrá su espacio, su tiempo, ¿verdad? Eh, y hemos estado escuchando su bendita palabra. Por lo tanto, ahora es necesario que prestemos aún más atención a eso para ser correctamente dirigidos. ¿Verdad? Dice, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, hace una pregunta retórica muy fuerte. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La perfecta salvación de Cristo. Si tú y yo la descuidamos y perdemos el rumbo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo escaparíamos el día de la ira? ¿Ah? Pues en el primer capítulo de los Hebreos, el autor establece, si se recuerdan, la divinidad de Jesucristo. Y ahora en este capítulo 2 establece la humanidad de Cristo. Porque ustedes y yo hemos confesado que creemos en Jesucristo siendo 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, ahora en el libro de los Hebreos, pues simplemente así nos expresa. Dice el versículo 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Y ese en todo incluye propiamente hasta la tentación. Jesucristo fue tentado como tú y como yo, pero obviamente él tenía bien claro el objetivo de su vida y por lo tanto simplemente hizo lo correcto. ¿Ah? Jesús se hizo como nosotros. ¿En qué? ¿En qué se hizo como tú y como yo? Fíjense bien, en el versículo 9, que ha sido un versículo de mucha controversia, cuando la gente saca este versículo del contexto y no lo estudia correctamente, ahí piensa que hay una contradicción increíblemente grande respecto a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice que lo hizo un poco menor a los ángeles.
Y obviamente aquí tenemos que entender que Jesucristo voluntariamente, por un tiempo, ¿verdad?, se hace inferior a los ángeles para parecerse a nosotros, para estar en la misma condición humana y poder también experimentar dolor, sufrimiento, angustia, todo lo que hemos estudiado acerca de cómo Jesucristo tuvo todos esos momentos, así como tú y como yo en algún punto de nuestra vida lo hemos sentido. ¿Ah? Y por eso Él decidió dejar sus prerrogativas, todo eso que era para Él lo que debería de ser. Dejó a un lado el que le sirvieran, dejó a un lado su cetro, dejó a un lado su trono, dejó a un lado su deidad, dejó a un lado todo por amor a nosotros. Y también dejó su posición para convertirse, dice la palabra de Dios en otro espacio, que Él se hizo a semejanza nuestra. Y Filipenses 2 no lo explica bien. Se hizo a semejanza nuestra, ¿ah?, con todas nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra queja. Se hizo igual que nosotros, pero obviamente Él venció. Y entonces, aquí no hay controversia, mis amados hermanos. Solamente hay que enfocar correctamente este versículo, ponerlo en el contexto correcto y darle la interpretación correcta. Amén. Entonces, también, ¿en qué otra cosa se hizo como nosotros? Pues ahora es de la misma familia, ¿verdad? En el versículo 11 nos los dice, que Él justamente lo hace para que todos nos asemejemos a Él. Ahora, Él pone el ejemplo para ti y para mí. También, ¿qué se hizo o cómo se hizo como nosotros? También ahora nos llama hermanos y hermanas. En el versículo 11 así lo dice. Él comparte nuestra humanidad en el versículo 14, se nos explica. Y se hizo como nosotros en absolutamente todo. Jesucristo tenía la necesidad de bañarse, tenía la necesidad de comer, tenía la necesidad de ir al baño, tenía la necesidad de dormir. Se hizo exactamente compartiendo nuestra humanidad como nosotros, en todas las áreas. De hecho, Él sufrió cuando fue tentado. ¿Cuántas veces tú has sufrido cuando eres tentado por algo y estás en la incertidumbre o más bien en esa disyuntiva de tomar una decisión? Obviamente nuestro Señor Jesucristo, pues siempre al estar completamente adherido al Padre, tiene la perfecta libertad para contestar siempre lo correcto, aún en medio de la tentación. Así es como Dios quiere que tú y yo vivamos. Y por eso, justamente el gran secreto de nuestra libertad es estar atados, unidos a Cristo, porque allí Él es el que nos va a dar la sabiduría necesaria para poder nosotros tomar las decisiones correctas. Amén. También el autor de los Hebreos añade que aunque nuestro Señor Jesús fue tentado de la misma manera que todos nosotros, pues no tenía pecado, ¿no? Sabía contestar porque la sabiduría de lo alto venía a él y contestaba correctamente. Hacía lo que le pertenecía hacer, lo que debería hacer. Esto muestra que la tentación no es un pecado. O sea, si Jesucristo fue tentado y en él no hay pecado, pues obviamente cuando uno se siente tentado, no está uno pecando. Esa es otra mentira que Satanás ha puesto en nuestras vidas, que nos hace creer que cuando somos tentados ya estamos pecando. No, mis amados hermanos. Una cosa es que te hayan lanzado la carnada, ¿verdad? Y otra cosa es que la comas y que caigas en la trampa. O sea, el hecho de que en tus manos esté la carnada, ¿verdad? Tú la puedes oler, tú puedes tenerla en las manos, esa carnada, pero si tú no la consumes, si tú no llega al punto en el que la haces tuya y la interiorizas, no tienes ningún problema. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy casado. Si, por ejemplo, yo viera a una mujer que se me hace atractiva físicamente, el hecho de que la vea y que diga qué mujer tan atractiva, no me lleva a ningún problema delante de Dios, porque obviamente para mí es eso. Es como cuando a alguien que le gustan mucho los carros, oye, qué carro tan bonito tienes. Hasta ahí no pasa nada. Pero si yo
después de esa tentación de haber visto a esa mujer, empiezo a ser seducido por esa carnada y no solamente hago la observación que es atractiva esa mujer, sino que voy y le digo, oye, ¿a qué hora sales al pan? Y al rato le puedo decir, y después del pan podemos ir a tomar un café. Obviamente esa mujer no corresponde para mi vida ya. Por lo tanto, si yo nada más observo su belleza física, hago la exclamación de que es una mujer atractiva, yo no tengo ningún problema delante de Dios. El problema está cuando yo caigo en la tentación y empiezo a hacer lo que no me corresponde. Amén. Ese es un ejemplo muy claro. Cada uno de nosotros podemos tener un ejemplo muy particular según nuestra propia concupiscencia. Es como un alcohólico. Un alcohólico, mientras le ponen la botella enfrente de él, a lo mejor se le hace agua a la boca, la saliva, y a lo mejor hasta diga, ay, ¿cómo se me antoja? Hasta ahí no peca, está la tentación, pero si la botella permanece enfrente de él y él no se sirve y no se la toma, no pasa nada. El grave problema es cuando nos dejamos vencer por la tentación y puede empezar a coquetear. Primero, ¿verdad? Agarra la botella, le da una olidita para ver a qué huele. Si ya sabe a qué huele, ¿para qué le busca? Y de repente, así como queriendo, ¿no? Le echa un chorrito para ver si se mueve como se mueve, ¿verdad? Y de repente, cuando acuerda, pum, ya se la tomó. Y ahí sí ya es un problema, porque está agrediendo a su cuerpo físico y es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos esa gran libertad en Cristo. Está la tentación, pero ahora en la libertad en Cristo podemos decir, ya no te necesito. No voy a caer en esa trampa y por lo tanto me doy la vuelta y me voy. Y se acabó. No hay pecado. ¿Ah? Entonces, nosotros no debemos permitir que el demonio nos condene simplemente porque seamos tentados, ¿verdad? Porque haya tentación en nuestra vida. El alcohólico no puede sentir culpabilidad si está una botella de vino enfrente de él y él está deseando, pero simplemente hasta ahí se queda y ya, no pasa nada. El hecho de que el mismo Jesús fuera tentado significa que Él puede ayudarnos cuando seamos tentados. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? El alcohólico, ¿qué tendría que hacer? Señor Jesús, ayúdame. Dame fuerzas en este momento. Yo necesito no volver a tomar. Yo sé cuál es mi condición cuando tomo. Yo quiero ser puro, yo quiero ser honesto delante de ti. Por favor, ayúdame, ayúdame. ¿Y saben qué? Cristo, por el amor que nos tiene, viene en nuestra ayuda y nos enseña cómo vencer ese pecado. Aunque pueda estar ahí la botella durante horas, no pasa nada. Entonces, Él simplemente viene a ser como nosotros, pero curiosamente diferente de nosotros, justo en lo que respecta al pecado. O sea, ese es un área fundamental que debemos comprender. Jesucristo era idéntico a nosotros, completamente como nosotros, pero respecto a él, la condición de pecado era muy diferente. ¿Por qué? Porque él, adherido al Padre, siempre tenía la respuesta correcta hacia el pecado. Hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo, adheridos a Jesucristo, a la vida verdadera, vamos a tener la mejor respuesta, la respuesta correcta ante el pecado, ante la tentación. Y esto nos debe dar mucho ánimo, mis amados hermanos. El saber que Jesús ha experimentado todo tipo de experiencias, valga la redundancia, y emociones humanas, nos da ánimo entender que ahora Él, ¿verdad? Al momento de haberse hecho como nosotros y experimentado todo lo que nosotros experimentamos, nos da ánimo porque ahora entendemos que Él nos entiende. Así de sencillo. Y hace empatía con nosotros. Yo quiero que ustedes vean la realidad de lo que muchas veces nos ha ocurrido. Cuando hemos sufrido en alguna situación, en alguna necesidad. Voy a poner mi caso respecto a lo de COVID. ¿Se recuerdan ustedes que yo pasé por esta situación junto con mi hermano Paquito González? Desde a partir del día 3 de mayo se volvió una situación crítica. El día 7 de mayo se me diagnosticó como COVID positivo. Obviamente, pues yo tuve una vivencia no tan agresiva, ¿verdad? Yo pasé no prácticamente asintomático, pero sí con síntomas
de alguna manera llevaderos. Yo pasé 36 días aquí en esta habitación donde estoy y ahora tengo la posibilidad y la capacidad de alentar no solamente a mi esposa, no solamente a los hermanos que están en esta condición, a cualquier persona, haciéndole observaciones respecto a lo que ya pasé, a la experiencia que ya tuve. Me hago en sintonía con ellos. De hecho, simpatizo con su situación. Me hago, ¿cómo se llama? Empático con lo que están sufriendo, sucediendo, y entonces las palabras que yo puedo generar obviamente vienen a ser palabras de aliento, y no solamente las palabras, sino también las acciones, porque le puedo decir, mira, yo hice esto y te puede apoyar en esto y en esto y en esto. Hoy, por ejemplo, la gloria sea para el Señor, estamos dándole un tratamiento completamente profiláctico a mi esposa para prevenir, ¿verdad? De alguna manera secuelas o situaciones críticas que pudieran venirse adelante. Ahorita está ella recibiendo oxigenación asistida, no porque meramente lo necesite de urgencia, sino propiamente porque yo me di cuenta de que hay momentos en los que uno no puede jalar aire fácilmente. ¿Y para qué estar forzando nuestro sistema si tenemos la posibilidad de equipo de ayuda? Se le están administrando ciertos medicamentos que le vienen a reforzar todavía más su sistema inmunológico y gracias a Dios pues está respondiendo bien. De repente pues, por ejemplo, la noche de ayer para amanecer hoy pasó una noche mal porque no podía conciliar el sueño, porque el aparato le molestaba. Obvio, se va a tener que acostumbrar un poquito a eso, pero al menos la condición que está presentando cada vez es más favorable. Entonces, al hacer nosotros empatía con la problemática de la gente, es por eso que Dios te permite que pases por ciertas cosas, por ciertos problemas, para que un día tú te levantes en el nombre de Jesús para apoyar a aquellas otras personas que no tienen el amor de Dios, que no conocen de todo esto, pero que sí pasan por situaciones similares a la tuya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente mostrar el amor de Dios a través de lo que tú pasaste y cómo Dios te llevó a comprender todo esto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjense que también tenemos que observar que es muy importante que Jesucristo no tuviera pecado, ¿verdad? Porque si no, Él no podría ser el gran sumo sacerdote que pudiera ofrecer sacrificio perfecto, sino que Él tuviera tenido que hacer como el ser humano. Primero, ofrecer sacrificio por sí mismo, ¿verdad? Para el perdón de sus propios pecados y después tratar de ofrecer sacrificio por todos los demás, ¿verdad? Nosotros vemos en la condición de Jesucristo a ese gran sumo sacerdote que no pecó, que no tuvo mancha ni arruga por la cual tuviera la necesidad de ser perdonado, sino que simplemente Él se entregó voluntariamente como el sacrificio perfecto para que ahora ustedes y yo sí alcanzáramos el perdón y la redención. Amén. Entonces no necesitamos simplemente un amigo que pueda simpatizar con nosotros o que sea de alguna manera empático con nuestra problemática. Necesitamos un Salvador, mis amados hermanos. Y Jesucristo se convirtió en nuestro perfecto Salvador al no tener pecado. Jesús era completamente divino y completamente humano. Esto es lo que hizo posible que Él consiguiera una salvación tan grande por medio de su muerte y resurrección. Esto solamente lo podemos entender, mis amados hermanos, con la mente de la fe, con la fe genuina en Cristo Jesús, con la emuná, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que si Él no hubiera sido 100% hombre o 100% Dios, pues no hubiera podido conseguir la salvación tan grande que consiguió en la cruz del Calvario a través de su muerte y resurrección. Consiguió nada más y nada menos que reparar la brecha que se había abierto entre la humanidad y Dios por el pecado. Así de sencillo fue. Jesucristo fue el puente, se constituyó en el puente perfecto entre el hombre y Dios, ¿verdad? Quitando de en medio la condición del pecado. En este pasaje, el autor de Hebreos nos dice varias cosas sobre la muerte de Jesús en la cruz. Por ejemplo, él, Jesucristo, probó la muerte por todos. Por eso tuvo que morir, ¿verdad?
para poder después destruir al demonio. Eso lo dice el versículo 14. Nos liberó del miedo a la muerte, porque ahora si Cristo vive, nuestra fe nos lleva a declarar que tú y yo viviremos en Cristo por siempre y para siempre. Amén. Entonces ya no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte no se va a enseñorear de nosotros. En el versículo 17 nos enseña que expió todos nuestros pecados. En el versículo 10 nos enseña que fue pionero de nuestra salvación. Él fue el autor y consumador de nuestra condición, ¿verdad? Y por último, en el versículo 10 también se nos enseña que fue hecho perfecto mediante el sufrimiento, así como lo oraba mi hermano Andrés al principio. Entonces, una persona libre, pues no teme pensar en la muerte. O sea, tú y yo podemos hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque ya está vencida, porque simplemente no se va a enseñorear de nosotros y porque Jesucristo nos ha llamado a vida eterna. Amén. Entonces, se ha sugerido que en última instancia, todos nuestros miedos podrían estar relacionados con el miedo a la muerte, porque esa es la verdad, ¿verdad? No nos gustaría que, por ejemplo, una persona nos apuntara y eso nos traería con un arma, porque nos traería temor, por obviamente la razón de que si se dispara esa arma, podemos morir. Pero ahora, al liberarnos de la muerte y del miedo a esta misma muerte, pues Jesús nos ha capacitado para ser liberados de todos nuestros miedos. Simplemente, si alguien nos apunta, orar: Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad que tú me llames a tu presencia de esta manera, hágase conforme a tu voluntad. Y si no, encasquilla el arma de este hombre y que aunque le jale y le jale y le jale, no salga ni un tiro. ¿Y qué creen que va a suceder? Exactamente lo que la voluntad de Dios sea. El autor de Hebreos dice que Jesús probó la muerte en beneficio de todos nosotros, para anular mediante esta muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Derrotó al demonio y librar a todos los que por temor a la muerte estábamos sometidos a esclavitud durante toda la vida. Dios testificó acerca de lo que Jesús había hecho, su gran salvación. Lo hizo por medio de señales, prodigios, diversos milagros, dones atribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Eso lo leemos en el versículo 4 también. Entonces, si los dones del Espíritu Santo son para otras personas, aparte de los apóstoles, ciertamente las señales, los prodigios y los milagros, pues también lo son. Y por eso tú y yo podemos vivir esa experiencia, ser instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que a través de nosotros, ¿verdad? Como instrumentos, Dios pueda ejecutar esas señales, esos prodigios y esos milagros aquí en la tierra. Tú y yo debemos de ser esos vehículos que Dios quiere usar para traer a la humanidad este tipo de manifestaciones. Y debemos esperar todavía que estos acompañen a la predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de su gran salvación. O sea, que nosotros tenemos que llevar la palabra. Y si Dios permite que haya un prodigio, un milagro, una señal, ¿verdad? Pues que Dios lo haga y que sea para su gloria, pero nosotros hacer lo que nos corresponde. Vamos a darle gracias a Dios porque Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir y probar la muerte por cada uno de nosotros. Démosle gracias por la libertad y hacer posible que ahora podamos disfrutar de esa libertad, de las consecuencias del pecado y del miedo a la muerte. Es la bendición que tenemos el día de hoy, mis amados hermanos. Así es que ya no tengamos mayor temor. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, solamente démosle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, porque Él es el único que la merece. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Le voy a pedir